En la historia del cine, existen directores cuya vida parece escrita por el mismo guionista que redacta sus películas, plagada de giros inesperados, pasiones intensas, tragedias ocultas y un final prematuro que deja al espectador con un nudo en la garganta. Anthony Mann, cuyo verdadero nombre era Emil Anton Bundesman, nació el 30 de junio de 1906 en San Diego, California, y es uno de estos casos. Su existencia, marcada por una ambición feroz, una sensibilidad artística excepcional y una lucha constante contra sus propios demonios, se convirtió en una travesía desgarradora hacia un destino cruelmente trágico. Infancia entre ruinas emocionales. Aunque nacido en California, Anthony Mann creció en un entorno cargado de tensiones familiares y decepciones. Su padre era un inmigrante austriaco que se dedicaba al mundo de los negocios, mientras que su madre, una mujer de fuertes convicciones artísticas, intentaba inculcarle desde joven un amor por el teatro y la literatura. Sin embargo, el hogar de los Bundesman distaba mucho de ser un refugio cálido. Las peleas constantes, la presión por alcanzar la excelencia y una educación estricta moldearon a Emil en un niño solitario, observador, introspectivo. Ya desde su adolescencia mostró una inclinación natural por el drama y la representación. Pasaba horas encerrado en su habitación, imaginando escenas, escribiendo diálogos y, sobre todo, soñando con escapar de la rigidez de su entorno familiar. Su madre, consciente de ese talento latente, hizo lo posible por acercarlo a los círculos teatrales de Nueva York cuando la familia se mudó a la costa este. Fue así como, aún siendo adolescente, comenzó a colaborar como utilero y asistente en varias producciones teatrales off-Broadway. Este contacto temprano con los bastidores del espectáculo marcaría su destino para siempre. La Nueva York de los años 30 y la forja del director. Durante la Gran Depresión, Nueva York era un hervidero de creatividad y miseria. Mientras las colas para el pan se alargaban en Harlem y los trabajadores se amontonaban en las fábricas por salarios de hambre, los teatros del Greenwich Village seguían produciendo obras que buscaban despertar conciencias. Mann encontró en esta efervescencia artística una fuente de inspiración inagotable. Comenzó a trabajar en el prestigioso The Theatre Guild, donde su agudeza visual y sentido del ritmo narrativo lo destacaron rápidamente entre los asistentes de producción. Pero su verdadero punto de quiebre fue el encuentro con Ernst Lubitsch, el director alemán que, ya instalado en Hollywood, había revolucionado el cine con su toque de ironía sofisticada. Mann, fascinado por el lenguaje cinematográfico, comprendió que el teatro era solo un peldaño hacia su verdadera vocación. Empezó a estudiar cámara, montaje y guión, y en poco tiempo se convirtió en uno de los asistentes de dirección más solicitados de los estudios Paramount y RKO. En aquellos años, Anthony Mann aún no era el director de los grandes westerns, ni el visionario de la violencia emocional contenida. Era un joven ambicioso, perfeccionista, que encontraba en el encuadre y en la luz la posibilidad de expresar todo aquello que su timidez le impedía decir en voz alta. Sin embargo, también comenzaba a desarrollarse una oscura dualidad en su carácter. La del artista obsesionado con el control, que empezaba a aislarse emocionalmente para entregarse por completo a su obra. El salto al cine negro. Oscuridad dentro y fuera de la pantalla. La década de los 40 marcó la eclosión del talento de Mann como director. Tras varios cortometrajes y encargos menores, debutó con fuerza en el género del cine negro, con obras como T-Men, 1947, y Raw Deal, 1948. Estas películas, en las que los personajes se mueven entre luces difusas, traiciones y desesperanza, fueron la traducción visual de sus demonios internos. En T-Men, por ejemplo, el uso expresionista de las sombras y la cámara en picado reflejaban su propia visión del mundo. Un lugar en el que nadie está completamente libre de culpa y donde la redención siempre es esquiva. Lo que muchos desconocen es que durante este mismo periodo, Mann atravesaba una profunda crisis personal. Su primer matrimonio con Mildred Manning, actriz de teatro, se resquebrajó por la adicción de
él al trabajo y sus largas ausencias en los rodajes. Además, comenzaron a circular rumores sobre su carácter irascible en los sets, su desprecio por las opiniones ajenas y una creciente dependencia al alcohol como refugio emocional. Sin embargo, el público adoraba sus películas, su capacidad para narrar historias de hombres rotos, empujados al abismo por decisiones fatales, encajaba perfectamente con la atmósfera de posguerra. La sociedad americana, todavía conmocionada por la Segunda Guerra Mundial, encontró en el cine negro de Mann un espejo inquietante, una advertencia sobre la fragilidad de la moralidad y la inevitabilidad del destino. La transformación hacia el western psicológico. A principios de los años 50, Anthony Mann dio un giro inesperado en su carrera. Se convirtió en el director por excelencia de los westerns psicológicos, una subcategoría del género que exploraba el conflicto interno de sus protagonistas con la misma intensidad que los tiroteos o las persecuciones. Fue en esta etapa donde nació la legendaria colaboración con James Stewart. Películas como Winchester 73, 1950, Bend of the River, 1932, y The Naked Spur, 1973, mostraban a vaqueros atormentados, marcados por el pasado, y enfrentados a dilemas éticos devastadores. Aquí ya no había buenos y malos en blanco y negro, sino una gama de grises emocionales que desafiaban al espectador. Esta nueva visión del western fue alabada por la crítica europea y le valió a Mann un respeto intelectual que lo distanció del estigma de director de género. Pero ese éxito vino acompañado de nuevos tormentos. El perfeccionismo de Mann rozaba lo obsesivo. Reescribía guiones durante la noche, pedía decenas de tomas por escena, y llegó incluso a rodar planos en localizaciones peligrosas, ignorando las advertencias de seguridad. En The Far Country, 1954, estuvo a punto de morir al caerse por un barranco mientras ajustaba el encuadre perfecto para una escena de Stewart a caballo. Aquella experiencia lo marcó, pero no lo detuvo. Su relación con James Stewart, aunque fructífera en lo profesional, se fue deteriorando por diferencias creativas y por el creciente aislamiento emocional de Mann. A pesar de su éxito público, empezaba a sentirse profundamente solo, incapaz de establecer vínculos reales fuera del set. La caída emocional, entre fracasos y decepciones. A mediados de los años 50, las tensiones emocionales y el desgaste físico comenzaron a pasarle factura. Su salud se resintió, su segundo matrimonio tambaleaba, y su fama empezaba a declinar con la llegada de nuevos directores como Stanley Kubrick o John Frankenheimer. Su intento de expandirse a otras temáticas, como en The Glenn Miller Story, 1954, fue recibido con tibieza. Su nombre, que hasta entonces era sinónimo de calidad, comenzaba a quedar relegado a un segundo plano. Además, mantenía una relación ambivalente con Hollywood. Detestaba la superficialidad de los productores, la tiranía de los estudios y el sistema de estrellas que exigía concesiones comerciales. Esa rigidez artística lo llevó a rechazar varios proyectos que luego se convertirían en éxitos, mientras se embarcaba en otros más personales que no lograron conectar con el público. En entrevistas raras veces hablaba de sí mismo. Sus declaraciones eran breves, evasivas, casi siempre centradas en lo técnico. Nunca concedió una autobiografía ni escribió memorias. Sus emociones, sus traumas y sus frustraciones quedaban encapsuladas en sus personajes. Cowboys melancólicos, detectives derrotados, hombres sin hogar emocional, siempre en fuga. La búsqueda de nuevas fronteras. Hollywood. Después de una década de dominio en el western psicológico, Anthony Mann sentía que había exprimido al máximo el género que lo había consagrado. Su colaboración con James Stewart, aunque fructífera, llegó a su fin tras conflictos en el rodaje de Night Passage, 1957, donde Mann abandonó la dirección por desacuerdos artísticos y de casting. Fue un punto de inflexión. El director que había transformado a Stewart en un vaquero atormentado ahora se alejaba del que había sido su actor fetiche. Y lo hacía con una herida abierta, convencido de que Hollywood ya no era su hogar artístico.
Mann comenzó entonces a mirar hacia Europa, atraído por el modelo de producción europeo, que ofrecía mayor libertad creativa y menor presión comercial. Fue así como se embarcó en uno de sus proyectos más ambiciosos, El Cid, 1961. Una superproducción rodada en España con Charlton Heston y Sofía Loren como protagonistas. La historia del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar prometía ser su obra magna. Una epopeya histórica cargada de dilemas morales, pasiones cruzadas y batallas monumentales. Pero el sueño europeo pronto se tornó en pesadilla. El Cid. Entre la gloria y el infierno personal, rodar El Cid, fue para Mann una mezcla de éxtasis creativo y tortura logística. El presupuesto se disparó, los días de rodaje se alargaban, y las tensiones con el protagonista Charlton Heston eran constantes. Heston, un actor metódico y de fuerte carácter, chocaba con el perfeccionismo obsesivo de Mann. Sofía Loren, por su parte, se quejaba de que el director parecía más interesado en la puesta en escena que en las emociones de los personajes. A pesar de todo, El Cid se estrenó con gran éxito. Fue alabada por su sentido épico, su impresionante dirección de batallas y la forma en que Mann había retratado a un héroe dividido entre el deber y el amor. Pero detrás del telón de aplausos, el director estaba exhausto. El rodaje lo había llevado al límite físico y emocional. Había perdido peso, padecía insomnio, y su carácter se tornaba cada vez más errático. El público lo aclamaba, pero él se sentía vacío. Años después, algunos de sus colaboradores contarían cómo, durante las pausas del rodaje, Mann se aislaba en su remolque, bebiendo en soledad, releyendo fragmentos de Macbeth, repitiendo en voz baja: la ambición es un veneno lento, la caída silenciosa, proyectos rechazados y el olvido progresivo. Tras El Cid, Anthony Mann intentó continuar por la senda de las superproducciones históricas. Rodó La caída del Imperio Romano, The Fall of the Roman Empire, 1964. Un film grandioso, ambicioso, cargado de simbolismo político y planos majestuosos. Pero la recepción fue desigual. Mientras algunos críticos europeos la celebraban como una obra compleja y madura, el público estadounidense la encontró lenta y oscura. El fracaso comercial de la película marcó el principio del fin. En un Hollywood que se encaminaba hacia el New American Cinema, Mann comenzó a ser visto como un dinosaurio. Los estudios preferían jóvenes como Mike Nichols o Arthur Penn, y el estilo de Mann, meticuloso, clásico, introspectivo, parecía fuera de lugar. Los proyectos empezaron a escasear. Algunas propuestas que le llegaron eran remakes innecesarios o películas de aventuras ligeras que no le interesaban. Otros guiones más profundos fueron rechazados por los productores por considerarlos demasiado filosóficos o poco comerciales. En esa época, Mann vivía entre habitaciones de hotel, estudios prestados y estancias temporales en Europa. Su segunda esposa, la actriz Sarah Montiel, con la que había tenido una intensa pero breve relación, se había distanciado. Su salud comenzaba a deteriorarse. Sufría de úlceras, problemas cardíacos y episodios depresivos. Aún así, se negaba a rendirse. El último aliento. A Dandy in Aspic. Y la muerte en Berlín. A finales de los años 60, Ian Hyun-man recibió una última oportunidad. Le ofrecieron dirigir A Dandy in Aspic, 1968. Un thriller de espionaje con un guión cargado de ambigüedad moral y ambientado en plena Guerra Fría. El protagonista, interpretado por Laurence Harvey, era un doble agente británico que debía asesinar a su propio alter ego soviético. Era una historia de duplicidad, desarraigo y muerte psicológica. Mann aceptó sin dudarlo. Se identificaba profundamente con ese personaje fracturado. El rodaje comenzó en Londres y Berlín. Pero desde el principio fue un caos. Mann estaba débil, consumido por el insomnio y los dolores de estómago. En varias ocasiones colapsó en el set. Harvey, preocupado, intentó convencerlo de posponer el rodaje,
pero el director se negó. «No me queda tiempo, esta será mi despedida». El 29 de abril de 1967, en Berlín Occidental, Anthony Mann fue encontrado sin vida en su habitación de hotel. Había sufrido un ataque cardíaco fulminante. Murió solo, lejos de su país, lejos de sus afectos, lejos del reconocimiento que tanto merecía. Tenía 60 años. La película fue completada por Lawrence Harvey, pero la crítica la consideró una obra fallida, desprovista del alma que Mann intentaba imprimirle. Así, el gran director que había redefinido el western, que había iluminado las sombras del cine negro y que había narrado como pocos las luchas internas del alma humana, desapareció del mundo sin estruendo, como un plano fundido a negro sin música final. El duelo post-mortem, silencio. Redescubrimiento y legado ignorado. Durante años, la muerte de Anthony Mann pasó desapercibida para la prensa estadounidense. No hubo especiales televisivos, ni grandes homenajes. Solo algunos críticos europeos, como los de Cahiers du Cinéma, publicaron obituarios apasionados, llamándolo el arquitecto del alma torturada en el cine de acción. En Hollywood, sin embargo, fue olvidado. Las nuevas generaciones desconocían su nombre. Los estudios vendieron los derechos de sus películas por sumas ínfimas. Nadie pensaba que el director de The Furies o The Man from Laramie pudiera ser una figura a reivindicar. Recién en los años 90, gracias al trabajo de historiadores de cine y la aparición del DVD, se comenzó a redescubrir su filmografía. La crítica moderna valoró su estilo sobrio, su uso poético del paisaje como reflejo de los conflictos internos, y su capacidad para hacer de los géneros populares verdaderas tragedias shakespearianas. Y sin embargo, el gran público sigue sin conocer su nombre, un nombre eclipsado por sus propias sombras. En la historia del cine, algunos nombres se repiten como mantras sagrados. Alfred Hitchcock, Orson Welles, Stanley Kubrick. Todos ellos han sido objeto de libros, documentales, retrospectivas y homenajes multitudinarios. Sin embargo, cuando se menciona a Anthony Mann, incluso entre cinéfilos, hay un silencio incómodo, casi culpable. ¿Cómo puede ser que uno de los arquitectos fundamentales del cine de género norteamericano, el hombre que reinventó el western y sofisticó el cine negro, siga siendo un desconocido para el gran público? La respuesta, como todo en su vida, es compleja. Anthony Mann fue un director sin rostro. Nunca buscó la fama, no dio grandes entrevistas, no cultivó un personaje público. A diferencia de Hitchcock, que convertía su silueta en ícono, o de Welles, que disfrutaba ser una figura mediática, Mann se escondía detrás de sus películas. Su vida privada era un territorio sellado. Sus emociones estaban enterradas en sus encuadres, sus dudas en los ojos de sus protagonistas. Y quizás por eso, Hollywood no supo, o no quiso, convertirlo en mito. Su cine era demasiado oscuro para ser épico, demasiado moralmente ambiguo para ser popular, y demasiado emocionalmente profundo para ser considerado mero cine de acción. Era, como él mismo, difícil de encasillar. Los herederos invisibles. Scorsese, Eastwood, los Dardenne. Pese a su olvido institucional, la huella de Anthony Mann es profunda. Sin él, sería difícil concebir la obra de Martin Scorsese, que reconoció haber visto repetidamente The Naked Spur, para entender cómo narrar la culpa sin diálogos explícitos. Clint Eastwood, en su doble rol de actor y director, tomó la figura del vaquero trágico de Mann y lo llevó al extremo con personajes como William Mooney, Unforgiven, 1992. Incluso en el cine europeo, los hermanos Dardenne han citado a Mann como un referente en la forma de narrar los dilemas éticos, sin necesidad de declamarlos, mostrando a los personajes atrapados en decisiones imposibles, como los antihéroes de T-Men o Men in War. En el cine contemporáneo, la idea de que el espacio físico refleja el estado emocional del personaje. Una montaña rocosa como símbolo de una conciencia atormentada, una llanura árida como representación de un alma vacía. Es una herencia directa de Mann. Lo hizo con el western, pero también con el cine bélico y el drama histórico.
Pocas veces un director supo utilizar el paisaje como una extensión psicológica de sus personajes con tanta maestría. La restauración de sus obras, una justicia tardía. En los últimos años, filmotecas de todo el mundo han iniciado una lenta pero valiosa restauración de su filmografía. Películas como Winchester 73, Man of the West, El Cid o The Fall of the Roman Empire han sido digitalizadas en alta definición y reestrenadas en festivales de cine clásico como el de Lyon, San Sebastián o Venecia. Críticos como Jonathan Rosenbaum o David Thompson han revalorado su obra en libros y ensayos, destacando su uso innovador del montaje, su habilidad para crear tensión con silencios prolongados, y su visión casi filosófica del western como tragedia griega. Aún así, sus películas siguen siendo menos vistas que las de sus contemporáneos. ¿Por qué? Quizás porque no complacen al espectador. No ofrecen catarsis fáciles ni finales felices. El héroe de Mann nunca gana del todo. Y cuando lo hace, lo paga con soledad, duda o muerte interior. Su obra requiere de un espectador activo, dispuesto a adentrarse en los matices de lo no dicho, en las sombras del alma humana. En un mundo cada vez más saturado de estímulos y certezas rápidas, el cine de Mann puede parecer una anomalía. Pero es, justamente, en esa anomalía donde reside su genialidad. Las mujeres en su cine, olvidadas como él. Otro aspecto poco explorado de su legado es la complejidad de los personajes femeninos en su cine. A diferencia de muchos westerns de su época, las mujeres en las películas de Mann no son solo acompañantes pasivas o víctimas. Son activas, ambiguas, contradictorias. En The Furies, 1950. Barbara Stanwyck interpreta a una heredera dura, apasionada y ferozmente inteligente, que desafía a los hombres a su alrededor con la misma intensidad que cualquier vaquero armado. En Serenade, 1956, Joan Fontaine encarna a una mujer torturada por su pasado y por su deseo de redención. Estos retratos femeninos, adelantados a su época, han sido poco estudiados, quizás porque también fueron eclipsados por la etiqueta de director masculino. Pero Mann entendía el dolor, la pérdida y la contradicción emocional en todos sus personajes, sin importar el género. En sus historias no hay inocentes, solo humanos. Un epitafio que nunca llegó. Cuando Mann murió en Berlín en 1967, el mundo del cine apenas murmuró. No hubo tributos especiales ni retrospectivas inmediatas. No se organizaron ciclos ni mesas redondas. Solo unos pocos directores europeos, como Jean-Pierre Melville y Sergio Leone, expresaron su tristeza. Leone, de hecho, diría años después: si yo pude filmar una historia de héroes trágicos, fue porque Mann me enseñó a no temer al silencio. Su tumba en Los Ángeles es modesta, sin inscripciones grandilocuentes. Apenas un nombre, una fecha y un epitafio sencillo. A True Storyteller. Pero quienes han estudiado su obra saben que detrás de esa simplicidad yace uno de los directores más complejos, visionarios y emocionalmente intensos que haya dado el cine. ¿Por qué duele tanto su olvido? Porque Anthony Mann fue mucho más que un artesano del cine. Fue un poeta de la imagen, un filósofo del encuadre, un narrador del tormento humano. En cada plano, en cada movimiento de cámara, en cada mirada de sus personajes, hay una búsqueda de sentido, un intento de explicar lo inexplicable. La culpa, la pérdida, la traición, la esperanza. Su cine no era escapismo, era confrontación. Nos obligaba a mirar de frente nuestras contradicciones, nuestras zonas oscuras, nuestro deseo de redención. Y por eso, quizás, su obra no ha sido aún completamente aceptada. Porque exige, porque incomoda, porque permanece. En un mundo que tiende a olvidar a quienes no se promocionan, a quienes no gritan, el silencio de Mann se ha confundido con ausencia. Pero no está ausente. Está ahí, en cada cineasta que decide contar historias complejas. En cada encuadre que refleja más que lo que muestra. En cada final que no cierra, sino que deja heridas abiertas.
recuperar su voz. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, el cine necesita a Anthony Mann más que nunca. En un tiempo donde todo se mide por likes, por velocidad, por algoritmos, su cine nos recuerda que hay otra forma de contar. Pausada, introspectiva, honesta. Nos recuerda que el dolor no es un obstáculo narrativo, sino una materia prima. Que los héroes no son infalibles, sino vulnerables. Que el verdadero coraje está en aceptar nuestras heridas y caminar con ellas. Redescubrir a Mann no es un acto de nostalgia, sino de resistencia. Devolverle su lugar en la historia del cine es una forma de decir que aún creemos en el arte que no se rinde ante la superficialidad. Que aún valoramos a los que narran desde el abismo. La cámara sigue rodando. En la memoria. Si alguna vez visita West Berlín, camina por el Tiergarten al atardecer. Imagínate a un hombre mayor, solitario, sosteniendo un guión entre las manos, imaginando su última escena, su último plano, su última redención. Ese hombre es Anthony Mann. No está muerto. Está esperando que alguien lo escuche. Que alguien mire sus películas y vea, por fin, lo que él trató de contar. Que la vida, como el buen cine, no siempre necesita un final feliz. Solo necesita verdad.